El refractómetro es un aparato de medición destinado a medir el índice de refracción de medios transparentes, pueden ser sólidos o líquidos. En gran parte de estos refractómetros funcionan midiendo el ángulo crítico entre dos vidrios, uno con índice de refracción conocido, mientras que el otro es desconocido, que es el que queremos medir. Diseñado en 1906 para medir el índice de refracción de líquidos, aunque también sirve para sólidos, planos y bien pulidos, consta de dos prismas de ángulos de 30, 60, 90 como un cartabón. El primer prisma, el del lado de la fuente, se le conoce como prisma iluminador. De este prisma, el índice de refracción es insignificante para la medición. El segundo prisma tiene un ángulo de aproximadamente 1.75. El líquido con índice de interés a medir, el cual debe ser menor a dos prismas, se coloca entre ambos prismas formando una película de casi 0.1 milímetros. Con ayuda de otros dos prismas cromáticos dispersores o MISIS, se redirige el haz hacia un telescopio. Un observador regula un ocular graduado hasta encontrar el ángulo crítico para poder observar una separación luz-sombra como se muestra en la siguiente. Fabricado con el propósito de medir el índice de refracción de vidrios ópticos, este aparato, a comparación de los otros dos, funciona midiendo el ángulo de refracción en lugar del ángulo crítico, colocando la muestra semipolida y plana, como se muestra en la imagen, en aceite con un índice de refracción similar al que se desea medir. Se adhiere en el segundo prisma. El instrumento se ilumina con un haz de luz colimada para medir el ángulo desviado de salida. Con esto medido, solo basta con aplicar una relación matemática para hallar el índice de refracción. Es un arreglo que consiste en una fuente luminosa, dos pares de lentes que hacen incidir a los haces de luz monocromática a la superficie del material, el cual se quiere medir el índice de refracción. La parte plana de este material tiene contacto con un prisma a través de un aceite con índice de refracción intermedio. La luz sale del prisma hacia un telescopio con el cual se puede medir el ángulo de salida y así calcular dicho índice de refracción. En este método se utiliza una placa de caras paralelas y se hace incidir un haz de luz monocromático. Al llegar a la primera cara, el haz se refractará en todas direcciones. Parte de estos alcanzarán la otra cara y serán transmitidos al aire. Sin embargo, algunos nuevos haces alcanzarán el ángulo crítico para el cual hay una reflexión total interna, generando así un círculo en la capa superior. El diámetro de este círculo estará relacionado con el espesor de la lámina y los índices de refracción de los medios que forman la interfase, pudiendo medir así el índice de refracción. Para este método se coloca una placa de caras paralelas sobre una mesa giratoria. Por un lado de la placa se hace incidir un láser rojo y del extremo contrario se coloca una pantalla donde aparecería el punto del láser. Al girar la placa, el punto se desplaza, por lo que se puede medir la desviación entre el rayo incidente y el rayo reflectado, así midiendo su índice de refracción. Al tener un objeto debajo de un medio transparente o sumergido en el caso de un líquido, observamos que parece estar en otra posición, específicamente a otra altura. A esto se le conoce como profundidad aparente, y es posible utilizar este método para calcular el índice de refracción. Utilizaremos la ecuación matemática. El índice de refracción es igual al cociente de la altura real sobre la altura aparente. Para comprender mejor este método, analizaremos el siguiente ejemplo. Un pez que nada dentro del agua. Nosotros sabemos que vemos los objetos más cerca de su verdadera profundidad a la superficie. Además, vemos los objetos
solo si los haces de luz que emanan de ellos llegan a nuestros ojos. En este ejemplo, los rayos precedentes del pescado llegan a los ojos del observador después de la refracción. Por lo tanto, lo que percibe el observador será la profundidad aparente de los peces. Comencemos analizando este esquema. DR nos delimitará la profundidad real del pescadito. Por su parte, DA nos delimitará la profundidad aparente del pescadito. Como bien vemos, aquí está el haz de luz que llegará a nuestros ojos y cuando cambia de medio, este se refracta. A entonces denotará la distancia entre el pescadito y donde el haz se refracta. El ángulo R, por lo tanto, será el ángulo del rayo refractado y el ángulo I será el ángulo del rayo incidente. Por teoremas de triángulos semejantes, podemos observar que el ángulo I es este ángulo I y el ángulo R será este ángulo R. Una vez delimitado esto, procederemos a analizarlo a partir de la ley de Snell, que es esta relación que ya conocemos, donde N1 nos denota el índice de refracción del aire y N2 nos denota el índice de refracción del agua. Realizaremos un despeje que nos quedará de la siguiente manera. Y aquí utilizaremos esta aproximación para ángulos pequeños, donde el seno de θ es aproximadamente igual a la tangente de θ. Por lo tanto, podemos reescribir que el índice de refracción del agua va a ser igual a la tangente de R sobre la tangente de I. Nosotros pudimos eliminar el índice de refracción del aire si consideramos que es aproximadamente igual que 1, aunque nosotros sabemos que su valor real es de 1.0002926. De la figura, observamos que la tangente de R va a ser igual a la distancia A sobre la profundidad aparente y la tangente de I será igual a la distancia A sobre la profundidad real, por lo que al sustituir en esta expresión obtenemos que el índice de refracción del agua es igual al cociente de la profundidad real sobre la profundidad aparente. Entonces, de manera más general, podemos decir que la profundidad aparente será igual a la profundidad real por el cociente de los índices de refracción.